Hoy vas a conocer Aquis Querquenis. Pues estamos en este impresionante lugar, Concello de Bande. Venimos a ver un campamento romano. Fijaros qué construcciones más curiosas hay aquí. Es como que quisieron imitar un poco el estilo romano. Acabamos de salir de este museo, centro de interpretación del campamento romano y de la Vía Nova. Así vamos explicando. De Aquis Querquenae o Aquae Querquenae. Aquis Querquenis era el nombre del campamento, porque los querquenos eran los habitantes de esta zona antes de llegar los romanos. Recomiendo muchísimo la visita del museo porque es económica y sobre todo el vídeo que te ponen aclara completamente y fácilmente en 10-15 minutos toda la historia de este lugar. Los romanos estaban invadiendo la península ibérica, ya estaban por lo que era Lusitania, que es la actual Portugal, y llegaron a la Galaecia, que abarcaba hasta Braga, y querían hacer una vía romana, que eran las carreteras que hacían ellos, desde Braga hasta Astorga. Era Brácara o algo así, y Astúrica, Astorga. Era la vía 18 o vía Nova. Y para construir esa vía romana, construyeron este campamento a orillas del río Limia. Es un río que nace en Galicia, creo, y hace frontera con Portugal y desemboca en Portugal. Y aquí tenemos el campamento, que no siempre está al descubierto, a veces está inundado porque ahora desde mediados del siglo XX, en 1949 se hizo un embalse, el embalse de As Conchas. Y ahí tenéis, el entorno es una preciosidad. Estamos en la reserva de la biosfera que abarca el Parque Natural da Baixa Limia Xurés y el Parque Nacional Penedo-Aguerés de Portugal. Y ya veis lo bonito que es esto. Este es el embalse. El paisaje es precioso, precioso. Y vamos a ver las ruinas del campamento, que al final eso se construyó para hacer la vía romana y duró solo 50 años. Construyeron esto y en 50 años ya lo abandonaron porque acabaron de construir la vía. Y me contó muy amablemente la chica del museo que abandonaron esto para irse a la otra punta del imperio. Creo que a la zona probablemente de... ¿Qué dije yo antes? De los Balcanes, quizá, por ahí, que había disturbios o problemas y tuvieron que trasladar a los soldados hasta allí. En esta zona hay muchos vestigios romanos, aparte de este campamento. Hay la vía romana, más para allá está la mansión romana, la mansión, que era realmente una hospedería.
y no sé si se podrá ver, creo que nos dijo la chica que no, que estaba inundada. Y aún un poco más para allá están las termas, que son como las de Ourense, de la capital, que brota agua de la profundidad, pues entre 36 grados y 45 me parece. Pero pasa lo mismo, suelen estar inundadas por el agua del embalse, entonces nos dijeron que solo había una al descubierto. Después miraremos. No sé si habrá mucho por ahí, si habrá que caminar mucho. Creo que vamos a descartar el baño porque si solo hay una al descubierto y no hubo mantenimiento, estará de cualquier manera. Mirad qué bosque más bonito. Ya este bosque merece la pena. Bueno, me pregunto si la muralla también está intacta, porque ella dijo que lo bueno es que esto está intacto. Como se abandonó, no, esos muros están demasiado perfectos, ¿no? A ver, vamos a ir por aquí a ver si se puede entrar por ahí o está inundado. Mirad, y allí están los picos del Xurés, del Parque Natural. Claro, la reserva de la biosfera es transfronteriza. Pertenece a los dos países, a España y a Portugal. Se respira tanta paz aquí que no os dais idea. Esto está demasiado perfecto, ¿no? Para ser esta muralla, está demasiado perfecta para no estar reconstruida. Yo creo que aquí sí que intervinieron. Pues esto sería una entrada. Bueno, en el museo hay una maqueta y explica todo. Espero que se pueda ver en el vídeo. Y nada, aquí llegamos de un largo viaje por la vía romana. Venimos desde Braga, y vamos a ver el campamento. Fijaros, qué pasada. Bueno, hay algunos códigos QR que a lo mejor explican. Vamos a ir por aquí. Vamos a intentar... espérate, que aquí hay un cartel. Porta Oeste. Fijaros. Bueno, ahí se ven las marcas del agua de cuando sube el nivel del... Fijaros lo que sube el nivel del embalse. Y pensar que casi todo esto se inundará. A lo mejor este es el patio central, ¿no? Donde sacaban a las tropas. Tiene pinta. Puede ser, ¿no? Porque a los lados se ven las... A lo mejor donde dormían los soldados. Y aquí en la plaza central es donde formaban y todo eso. Yo creo que ya estuviéramos aquí hace 3 o 4 años, ¿no? Y no estaba tan al descubierto toda esta zona. Estaba más inundado. Claro, bueno, de hecho, cuando vinimos no estaban al descubierto las termas y en cambio esta vez hay una, supuestamente.
Todo esto no lo vimos de la otra vez. Qué paz, qué silencio. Latrinas de Madeira. Canle de saída de residuos fecais. Ah, era el aseo, los baños. Por aquí salía los desechos, nuestros desechos. Mira qué bonito está la piedra, ¿eh? Mira, aquí hay otro cartel. Quinto barracón de la tropa. Mira, el 1, la residencia del centurión. Caray, tenía todo esto. Entonces, todo este primer cuadrante era la residencia del centurión. Cubículos de los soldados. El resto todos son los cubículos de los soldados. Y allá el 6, hogares de cocina de cada contubernio, vale. Pues ahí tenéis. Todo esto era del centurión. ¿Para qué quería tantas habitaciones, no? ¿Cómo sería la vida? Dicen que no era especialmente cómodo, decían en el vídeo, ¿no? Y aquí los soldados. Decían que no era especialmente cómodo este lugar. Pero que bueno, que era mejor que otros también. Vamos por allí entonces ahora. O iremos por ahí. No, vamos, por el centro hay más. Está más interesante. Hoy hace bastante calor. Creo que anunciaban 28 grados, aunque yo creo que ahora no hay 28. Y estamos en pleno mediodía, cuando más calienta el sol. Pero bueno, se está bien. A lo mejor también al lado del agua se está mejor. Ahí parece que hay un pozo. Sobra decir que no hay que subirse a los muros, ¿no? Para preservar esto que es tan antiguo, que tiene 2000 años de antigüedad y que ya es una joya que siga aquí, un regalo. Sí, vamos a ver este cartel. Tercer barracón de la tropa. Ahí vemos otra vez los cubículos de los soldados. Cada 8 soldados en 2 de ellos intercomunicados. O sea que 4 soldados en cada hueco. ¿No? Ocho soldados en 2 cuartos comunicados. O sea que 4 en cada... Y esto sí que parece totalmente reconstruido porque está súper recto, lisito. No
sé lo que es. Que va, esto no se veía. Mira, si hasta está, hay un cartel allí. A ver qué hay aquí. Excavación arqueológica en el edificio del pretorio del campamento romano de Aquae Quercenae, campaña 2023. Fijaros, presupuesto 50.000 euros. Del pretor. Esto era del pretor. Aquí nos acercamos al agua. Qué pena que ahora se oyen ruidos de que andan cortando por ahí, porque si no, la paz es total. Sí, podéis tocar. Esto es arena, arena, ¿eh? Como de playa. A ver qué ponen aquí en este cartel. Vestigios de una vivienda. Canava. Hogar. Fondos. Forma circular con tejas. Posiblemente pertenecientes al horno. Vestigios de muralla. Pues no sé si sería aquí, pero no se ve nada. ¡Qué maravilla! ¡Qué silencio! Aquí parece que están excavando. A saber aún cuántas cosas habrá bajo tierra. Mira, esto fijo que son estas líneas así tan rectas, ¿no? Indican ahí que algo hay. Ah, desde aquí se ve. Mira, allí en esta entrada de agua, ahí están las termas. Fijaros esto. A ver, ay, este no sé si es los predecesores de los hórreos gallegos. Sabéis que son unas construcciones para meter ahí pues el trigo, el maíz y conservarlo, ¿no? Porque están aireadas. Ah, no, este es el cuartel. Principia, cuartel general. Capilla sacra, cubículos complementarios, basílica. Patio porticado, pórticos laterales, gran hall de entrada, armamentaria, pórticos columnados, posible ubicación de estatua. Fijaros qué guay. Esto es chulísimo.
Mira qué cubículo más pequeñito. Sería para almacenar o algo, ¿no? Pues que me da hasta pena pisar esto, no sé. Supongo que se podrá. Nos vamos a meter en el cuartel. De verdad que recomiendo muchísimo venir aquí, ¿eh? Está muy curioso, muy bonito. Y aparte el entorno es único. Pero aquí recomiendo venir a pasar unos días para recorrer todo el parque como vamos a hacer nosotros. Aquí tenemos el plano general del yacimiento. Ya tenéis un plano general. Y mirad qué bosque. Vamos a seguir por el bosque a la sombra porque hace bastante calor, bastante sol. Y vamos a ver si podemos ver algo de la mansión viaria, que era la hospedería. Aquí paraban los soldados en el campamento y digamos que los civiles pararían allí. Artesanos, comerciantes. Por aquí vamos a ir mejor, ¿eh? Que hace bastante calor. A ver si podemos llegar por aquí tanto a la mansión como a las termas. Aunque hablamos que no nos apetece bañarnos. Nos vamos a reservar para otras pozas que hay por todo el parque. Os recuerdo que es el parque natural más grande de Galicia y con diferencia además, y abarca muchos concellos, ayuntamientos. Ahora estamos en el de Bande, pero abarca Lobios, Entrimo, Muiños y creo que alguno más, pero no me acuerdo. Hay señales. Está muy cerca, se puede ir en coche. Hay bajada para bajar en coche a las termas. Pero realmente está cerquita, por aquí se puede ir andando. No sé qué tal será bañarse aquí, en lo que es el río, en el embalse. Aquí seguimos
caminando hacia la mansión romana y sí que parece que se ve un poquito. El suelo es de arena con piedras. Y a ver qué pone. Vía Nova Romana, mansión de Aquis Quercenis. Ítem al itinere Abrácara Asturicam. Debe ser como el recorrido, ¿no? No sé. Astúrica. No sé porque el latín se me escapa. Ahí se ven unos restos. ¿Dónde lo tienes? Tampoco está mal. Pues fíjate que estaba, bueno, claro, entonces no había el embalse y no habría tierra. Entonces no, claro, porque aquí lo vemos muy cerca del agua y como que no le ves mucho sentido, ¿no? Esto parece un pozo, pero aquí tienes todo. ¿Y esto? Ah, sería un hogar, un horno. Tiene pinta de ser un horno. Y ahí están los restos de la mansión. Mira, aquí hay como unas divisiones también. Igual eran hornos también. Aquí tenemos el cartel. Vestigios de la primera fase de edificación. Gran patio inicial con techo sobre pilastras, canales de drenaje y horno panificador en la esquina suroeste. Sí, era un horno. Vestíbulo enlosado con puerta de doble hoja por la que se desciende a la calle. Estancias de edificación de la segunda fase, estancias con hogar. Canal. Calle pavimentada con patio exterior con pozo circular y horno panificador. Pues aquí tenéis el hospedaje. Aquí se paraba la gente que venía de la vía romana. Claro, allí está la entrada. Ahí, espera que acercamos. Esa es la entrada. Fijaros, o sea, no había agua. Esto era todo tierra. Eso era la entrada. Se entraba todo por ahí. El gran patio. Ese era el patio. El horno.
Y estas eran las estancias. Muy interesante este lugar. Qué vistas. ¿Cómo sería entonces? Que era todo tierra. Todo esto lo inundaron. De hecho, vamos a ver en otra parte, probablemente será un vídeo aparte, porque pertenece al concello de Lobios y ahora estamos en Bande. En Lobios hay un pueblo inundado por el embalse. Y vamos a seguir hasta las termas, porque el paseo parece bonito. Qué pena que aquí se oyen los coches. La carretera está bastante cerca. La carretera que viene hasta aquí. La carretera es muy buena, no tenéis problema. Es toda autovía o autopista. Autovía hasta Celanova. Y después la carretera está bastante bien. Bueno, aquí es un sendero un poquito estrecho, pero se puede caminar. Un poquito de cuesta. Nuestros helechos, como siempre. Bueno, corté un momento porque el camino cada vez se puso más estrecho y está lleno de toxos. Estos son los toxos de Galicia. Hay alguna florecita amarilla, que son las chorimas, pero ahí se pone muy feo ya. No me gusta, yo soy muy cagada. Veo que se ven sí las termas, se ven algunas. Veis que hay gente bañándose y muchas autocaravanas y campers.
antes de irnos del entorno de Aquiscuérquenes, hola, quería grabar estas casas abandonadas que tienen una pinta muy chula, casi parecen romanas. Me gustan los demás. Fijaros cuántas ruinas. Qué chulo, ¿eh? Tenían que ser muy chulas estas casas. Pero fíjate, están completamente... Mira, quedan ahí las vigas. Y hay árboles dentro. Entonces esto tiene que ser súper antiguo, ¿no? Fijaros qué cacho árboles hay dentro de las casas. Qué pena, ¿eh? Porque además vivir aquí... Mira el tejado que se cayó. ¡Guau! Impresionante. Tenían que ser una pasada. Chulísimas. ¿Y este perro está abandonado? Hola. No, tiene collar. Mirad qué sitio más chulo al lado del campamento romano. Pues podéis venir aquí a pasar el día, traer comida. Súper bonito. No sé si ahí habrá playa fluvial. Pues ahora ya última parada del viaje, porque esto lo íbamos a hacer cuando veníamos, pero no daba tiempo. Puede venir un coche, echaros detrás. Estamos en Bande otra vez y vamos a hacer una paradita aquí para ver, si no me equivoco, es la iglesia más antigua de Galicia. Esta es muy bonita también, pero no es, ¿eh? Es una aldeíta pequeñita, Santa Comba. Es la iglesia es la aldea de Santa Comba. Eso de las jornadas de folclore lo había visto, seguro que es interesante. Estaban haciendo un tour por Galicia, una serie de grupos folclóricos de muchas partes del mundo, de América y de Europa, y creo que de Asia también. Mira qué casita, mira cómo están las escaleras. Bueno, esta aldeita es muy mona, ¿eh? Está ahí. Sí. Están obras, ¿no? Okay. No, eso no es, hombre. Qué linda. Pues ahí creo que vive alguien. Bueno, veis que allí sigue el embalse, río Limia, las montañas allá. Y estamos llegando ya a la iglesia. Es muy pequeñita, es iglesia visigótica. Mira, están arreglando esta casa. Tremenda casa. Mira qué grande. ¡Guau! ¡Qué bonita, eh! ¡Qué chulo! Bueno, y hay que llamar a una señora que amablemente te abre la iglesia para verla por dentro, porque la otra vez no lo hicimos, pero creo que puede ser bastante interesante. Y ahí vais a ver qué cosa más bonita. Veis que es pequeñita, pero es muy bonita. Vamos a darles un rodeo.
Y después llamamos a la señora. Esto es una joya, ¿eh? Del siglo VII. 1300 años, nada más y nada menos. Se puede seguir rodeando. Bueno, podéis ver también las calles del pueblo, de la aldeíta. Bueno, tampoco nos vamos a meter tanto. Bueno, y como en toda esta zona se respira paz, silencio absoluto. Hay un cartel ahí. Monumento nacional en el año 1921. El templo está dedicado a San Trocado. Se conserva el sarcófago de mármol blanco en el que fueron trasladados los restos del santo desde Guadix. Si no me equivoco, es en Madrid. Es muy pequeñita. ¡Ostras! ¡Qué pasada! ¡Qué bonito! ¡Uy, que me caigo! Aquí se podrá pasar. Serán ofrendas. Donativos, entrada individual €1. Entonces estaba un coche fuera y le iba a decir que se pasara, que estaba aquí, que no podía volver a venir, pero todo eso. O sea que esta es la parte más antigua del siglo III o IV. Increíble que se conserve. ¿Y las pinturas también? Las pinturas son del siglo XII, repintadas en la mitad del siglo XVI. Las columnas sí que parecen más modernas. Son traídas de Italia al campamento y del campamento las han reutilizado aquí en el siglo IX. Ah, son del campamento. Y más otras veces. O sea que las columnas y el altar es todo del campamento. Sí, del campamento romano, sí.
ocupar el tiempo que quieran. Vale. Después acercan la cabecilla y ya está. Ahí le va diciendo las evoluciones de la iglesia. Ujú. En ese panel está bonita, según fue yendo la iglesia. Por aquí. Bueno, pues ya habéis visto, es espectacular. O sea, yo pensaba que era del siglo VII. Lo que es la estructura, lo principal, es del siglo VII. Pero lo que es el altar es anterior aún, del siglo III o IV. Es la iglesia, la única iglesia visigótica de Galicia, la más antigua de España y la segunda más antigua de Europa. Así que estamos ante una auténtica joya. Impresionante. Súper bonita. Y que se haya conservado, obviamente con sus restauraciones y tal, pero que se ha conservado hasta ahora. Una pequeña joya, preciosa. Por cierto, que ahí no se puede entrar en el pueblo de Santa Comba, pero tienen todo este espacio para aparcar. Ya veis que es dirección prohibida excepto residentes. Es que ya visteis que son unas callejuelas pequeñitas y además pues molestas, ¿no? Así que dejáis el coche por aquí sin problema porque no hay que caminar casi nada.